Artículo 141. Juezas y jueces ponentes. Siempre que la resolución deba ser dictada por un tribunal, existirá un juez o juez ponente. ¿Qué es un juez ponente? La Corte Nacional de Justicia, por un sorteo de designación a un juez ponente, quien presidirá las audiencias de las causas de juicio ordinario que se estén resolviendo. Artículo 142. Ejecución de las sentencias. Corresponde al tribunal, jueza o juez de primera instancia ejecutar las sentencias. No obstante, cuando la Corte Nacional de Justicia o las Cortes Provinciales hayan conocido de una causa en primera instancia, se remitirá el proceso a la jueza o juez de materia de primer nivel, competente del lugar en donde tenga su domicilio el demandado, para que proceda a la ejecución del fallo. De haber dos o más juezas de la materia, la competencia se radicará por sorteo. ¿Qué es una primera instancia? Es en donde se inicia el proceso. Son competentes las juezas unipersonales que laboran en las unidades judiciales. En primera instancia se conoce la demanda, las excepciones, se practican las pruebas y se resuelven en sentencias. Entonces, la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, pasó ya en autoridad de cosa juzgada. Es el juez de primera instancia que le corresponde en el principio de celeridad, materialización del derecho subjetivo adquirido en la resolución, dando efectividad a la base de ejecución y, de ser el caso, corregir de oficio o a petición de parte los errores de escritura, como de nombres, de citas legales, de cálculo o puramente numéricos, sin que esto implique en caso alguno modificar el sentido de la resolución. Artículo 143. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. El conocimiento de las causas para el reconocimiento y homologación de las sentencias extranjeras corresponde a la Sala de la Corte Provincial especializada, en razón de la materia del distrito del demandado. Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento y homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma corresponde a la jueza o juez de primer nivel de domicilio del demandado competente en razón de la materia. ¿Qué es un reconocimiento? Es de que se revisa las características esenciales de la sentencia extranjera para que no contravenga el derecho interno, que es una homologación. Son los efectos jurídicos entre legislaciones en función de los tratados internacionales, el sistema de reciprocidad o la regularidad del fallo. La simple emisión de una sentencia en el extranjero no basta para que ésta pueda ser efectiva a otro Estado. Requiere someterse a un proceso especial ante los tribunales de dicho Estado para alcanzar su materialización. En el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 108, numeral 6, establece conocer en única instancia las causas para el reconocimiento y homologación de las sentencias extranjeras que, de acuerdo a la materia, corresponde a la sala especializada. En caso de existir dos salas, establece la competencia por sorteo. Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento y homologación de la sentencia, la ejecución de la misma corresponde al juzgador de primer nivel del domicilio demandado competente en razón de la materia. Artículo 144. Cumplimientos de exhortos internacionales. Los exhortos librados por juezas o jueces de naciones extranjeras para la práctica de citaciones, notificaciones u otras diligencias de mero trámite serán cumplidas por las juezas y jueces del Ecuador, a quienes se les hubiera encomendado su práctica. Debemos establecer que los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre recepción de prueba en el extranjero, han acordado la siguiente artículo: establecer que los exhortos o cartas regulatorias, la recepción o obtención de pruebas se cumplirán de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado requerido. Artículo 145. Diligencias fuera de la competencia territorial. Las juezas o jueces pueden efectuar dentro del territorio nacional reconocimiento o inspecciones en lugares donde no ejerzan su competencia, cuando consideren que estas diligencias son necesarias para verificar la verdad. Pero para la práctica de cualquier otra diligencia judicial, deprecarán o comisionarán a la juez o juez competente de ese lugar. ¿Qué es deprecatorio? El artículo 72 del Código Orgánico General de Proceso establece: se da cuando el juez que tramita un juicio encarga a otro administrador de justicia en un cantón diferente que realice una o otras diligencias necesarias para resolver las causas, o comisionarán comisión dentro del territorio nacional, excluyendo la realización de las audiencias y la práctica de prueba, a la jueza o juez competente en su lugar. Artículo 146. Deprecatorios, comisiones y exhortos. Cuando deban practicar diligencias judiciales fuera del lugar de funcionamiento del tribunal o juzgado, podrán estos deprecar o comisionar a tribunales a juezas o jueces para que lo practiquen. El deprecatado o comisionado no podrán excusarse ni aceptar recurso alguno, solicitud de excusa o demanda o recusación o cualquier otro petitorio que tienda a entorpecer la ejecución del deprecatorio
o despacho ni dejar de cumplirlas con la probidad exactitud debidas bajo la espalda del personal. Podemos establecer que el artículo 158 del Código Orgánico de la Justicia establece que ninguna jueza o juez puede delegar a otra la competencia de la ley que le atribuye. Sin embargo, puede deprecar, comisionar o estar a otra la realización de las deducciones judiciales fuera de su ámbito territorial. Por otro lado, la norma faculta a los juzgadores ecuatorianos emitir exhortos dirigidos a jueces o jueces del mismo nivel y materia de otras naciones para que practiquen diligencias mismos que deben ser debidamente practicados, serán útiles para el avance procesal de los juicios y los trámites de prueba. Ayudará para sustentar la emisión de resoluciones o sentencias. Artículo 147. Validez y eficacia de los documentos electrónicos. Tendrá validez y eficacia un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, banco de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial ya que sea que contenga actos o resoluciones judiciales. Los reconocimientos de firmas en documentos o la identificación de nombre de usuarios, contraseñas, claves, utilizados para acceder a redes informáticas siempre con el procedimiento establecido en las leyes de la materia. Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes les harán perder el valor jurídico que les otorga en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal en caso que constituya infracción de esta clase. Todas las posiciones legales que sobre la validez y eficacia en juicio de los documentos que se hallen contenidos en el Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico Integral Penal, Código Tributario y otros cuerpos legales se interpreten conforme a esta norma, salvo en los casos de los actos y contratos en que la ley exige solemnidades del instrumento público previsto en el artículo 1718 del Código Civil, que es omisión o defecto del instrumento público. Esto quiere decir, una juez o juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo para cocinar sus actos o resoluciones. Los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados, pero deberán ser grabados en soporte material al proceso o archivo por el actuado de la unidad. Como análisis podemos decir que las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones o cualquier otra documentación. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo, vigilancia y disciplina de la función judicial, norma el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios para garantizar su seguridad, intensidad e integridad, así como para posibilitar el acceso al público a la información contenida en las bases de datos conforme a la ley. Artículo 47.1. Se crea el Sistema Único de Coordinación de Audiencias y Diligencias, compuesto por un sistema informático integrado y personal técnico, asignado para cada uno que participe en el proceso, que permita la coordinación eficaz entre los sujetos y partes y órganos auxiliares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y diligencias procesales, para cumplir los plazos en las diferentes etapas procesales, para observar estrictamente los plazos en las diferentes etapas de proceso. Como esclareceremos los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República. Dispone, serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de los determina la ley. 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. Y 5. Velar por la transparencia y eficacia de la función judicial. Artículo 148. Condena por daño y perjuicios. Cuando la mala fe o la temeridad resulten plenamente acreditados, la parte será condenada además al pago de daños y perjuicios. Si existe prueba de los daños y perjuicios sufridos, se fijará el monto de la indemnización en la misma sentencia. De lo contrario, se tramitará como incidente. La parte que sea condenada al pago de daños y perjuicios podrá repetir contra su defensora o defensor, cuyo hecho o culpa haya merecido esta condena. Como análisis podemos citar el numeral 12 del artículo 83 de la Constitución de la República. Dispone, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Numeral 12. Ejerce la profesión o oficio con sujeción a la ética. Por otro lado, el artículo
26 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: en los procesos judiciales, las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una conducta de respeto recíproco, intervención ética, teniendo el deber de actuar de buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el proceso de la litis. En el proceso, si su defensora o defensor que indujeren a engaño al juzgador, serán sancionados conforme con la ley. Artículo 149. Recusación por demora del despacho. En la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales y Tribunales, el despacho se realizará en el término de 90 días, más un día por cada 100 hojas, a partir que se venza el término establecido en la ley, para resolver, luego de lo cual, a solicitud de parte, el recurso se remitirá a los conjueces, que deberán despacharlo necesariamente en el término antes indicado. La presidenta y el presidente de la sala del tribunal se limitará a llamar a las conjuezas o conjueces en providencia, que dictará dentro de 2 días a partir de la presentación de la solicitud. Si las conjuezas o conjueces no dictaren la resolución dentro del término señalado en este artículo, el Consejo de la Judicatura le impondrá a cada uno la multa de 1/10 de la remuneración básica unificada del trabajador por cada día laborable de retardo. Las o los titulares perderán la competencia en la fecha en que se presente el escrito, recusando a la sala y solicitando que los autos pasen a la sala de los conjueces. Las conjuezas o los conjueces no perderán la competencia por demora en el despacho ni por imposición de la multa a la ley. La recusación por falta de despacho constituirá falta disciplinaria y se tomará en cuenta para la elaboración de jueza o juez. ¿Qué es una recusación? La recusación es, dentro del derecho procesal, una forma de apartar de un juez de un proceso cuando una parte considera que su imparcialidad se encuentra en duda. Es un acto procesal por el cual se impugna legítimamente su actuación y responde como un mecanismo para garantizar la imparcialidad e independencia de los jueces en la colectiva administración de justicia. Podemos decir que los derechos y garantías está encargada a los jueces legítimamente constituidos y dotados de autoridad jurisdiccional, quienes por un mandato constitucional son los encargados de evitar que se desconozcan los derechos que como personas humanas se tienen, poniendo a disposición mecanismos ágiles y eficaces que garanticen su protección inmediata. Por tal razón, los artículos expuestos establecen la designación de las reglas de las juezas y jueces que deben tener en su accionar en los procesos que estipula el Código Orgánico de la Función Judicial.